Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de entrevistas para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Se acercan unas elecciones centrales para la región, las elecciones en Brasil. Se marca allí el presente y también el futuro de las políticas sociales y las políticas de la región en Latinoamérica. Y para ello hemos invitado a analizar esta situación, lo que va a pasar y lo que nos espera como continente Latinoamérica, a Felipe Bianchi. Él es periodista y es coordinador del Centro de Estudios de Medios Alternativos. Ahora él nos comentará y profundizará un poco sobre ello, y también parte de la red de medios alternativos de comunicación. Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias a ustedes, les envío un saludo fraterno desde Brasil y nada, agradecer el interés y también en acompañar este proceso que seguramente va a ser clave, no solo desde el punto de vista de que estén observando eso, ¿no? El pueblo colombiano sabe bien lo importante que es que haya los ojos puestos en lo que pasa en un proceso electoral, claro, pero también el punto de vista que va a ser clave para el futuro de la región. Creo que puede ser también una fuerza de un balance que impulsione a los gobiernos de pueblos hermanos también a salimos adelante de la situación que estamos acá, ¿no? Preciso en ese contexto, háblanos un poco de esa articulación de medios, en qué consiste y por qué cobra especial importancia en este momento. Mira, te voy a dar el panorama completo, ¿no? Yo estoy aquí en la sede del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barón de Itararé, donde laburo ya hace 10 años, 11 años. Es una organización que tiene 12 años de edad y que actúa en la lucha por la democratización de los medios de comunicación en Brasil, que así como en Colombia y en todos los países de nuestro continente, vive un escenario de concentración muy fuerte. La mayor parte de los medios están en manos de pocas familias que defienden una agenda muy similar, muy siempre a la derecha, siempre en contra de los intereses de las mayorías de nuestros pueblos, ¿no? Y reunimos como partidos progresistas, movimientos populares, periodistas, académicos, sectores de la cultura para discutir la necesidad de democratizar los medios de comunicación en Brasil. Y desde aquí surgió hace 10 años la agencia Comunica Azul, que es una conformación de periodistas. Actualmente somos 4 fijos periodistas, yo, Vanessa Martina, que actúa en la revista Diálogos do Sul, más Leonardo Severo y Caio Teixeira, y hace 10 años hacemos como viajes para coberturas de procesos electorales y sociales relevantes de nuestro continente. Yo separé aquí, ya estuvimos en algunos países más de una vez, en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Venezuela. Y el último, que es la última cobertura que hicimos, fue justamente la de la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, ¿no? Y eso te lo digo, la importancia de eso. No es para viajar, es porque, mira, el día siguiente de la victoria de Petro, yo estaba con la tele ahí en CNN Brasil, y desde CNN Brasil llamaron a un reportero francés en Bogotá para contar a nosotros los brasileños lo que estaba pasando en Colombia. Y eso es una situación hasta ridícula, ¿no? Es solo un ejemplo, pero es casi una caricatura de lo que es esa postura colonial de nuestros medios, ¿no? ¿Cómo que un francés tiene que traducir a mí lo que pasa con un pueblo hermano, un país hermano en un momento histórico que vive, ¿no? Entonces tenemos este rol de agencia porque viajamos para producir ese contenido. Sabemos que es costoso, ¿no? Sabemos que es un laburo muy difícil viajar y estar ahí atrás de buenos reportajes, pero lo que hacemos es ofrecer gratuitamente a los medios alternativos de Brasil ese contenido para que se difunda, y tenemos contenido propio que no tenga como un filtro de otros intereses, de que nos van a contar nuestra propia historia como pueblo latinoamericano, ¿no? Y para terminar, aprovechamos esa experiencia de comunicación para proponer la red Samba,
que es la suma de medios alternativos en Brasil por América Latina, que fue como una idea que tuvimos para recibir a periodistas, comunicadores y comunicadoras populares del continente que vienen a São Paulo especialmente a cubrir las elecciones. Ya son como unas 17 personas ahora que ya están aquí, gente de Argentina, pero también de Venezuela, Chile, que estamos ofreciendo a ellos no solo hospedaje solidario, como estructura de trabajo, ¿no? Acá hay 2 relaciones a disposición de ellos para que laburen. También cooperación periodística, ¿no? Que es fundamental, como por ejemplo quieren hacer un reportaje sobre determinado tema, les damos una mano con las fuentes, los contactos, una ayuda así que creo que va a ser fundamental que sea permanente después de ese proceso, ¿no? Que podamos como colaborar, cooperar, así como estamos hoy hablando con ustedes. Romper el cerco mediático, te decía, y poder Exacto. avanzar en un sistema ético y que se acerque a las comunidades y a los pueblos para romper también esa manipulación mediática. Felipe, ahora, ¿cuál es la importancia central en un momento en que Latinoamérica está circulando nuevamente hacia un ciclo, un segundo ciclo progresista? ¿Cuál es la importancia de las elecciones en Brasil? ¿Cuál es la disputa que hay allí? Mira, en primer lugar, la calidad de vida en Brasil ha empeorado mucho de los últimos 6 años, porque no es solo Bolsonaro. Desde el golpe contra Dilma, la derecha aprovechó que como no, por el golpe no necesitan dar respuesta al voto, así que aprovecharon para pasar muchas reformas neoliberales en el país, que ya eso preparó la cama para que Bolsonaro se acostara ahí, ¿no? Entonces, los últimos 4 años tenemos una situación muy dramática. Imagínate, son 33 millones de personas en situación de hambre en Brasil, ¿no? Hay mucho desempleo, hay mucho desalento, ¿no? Que es cuando la persona simplemente deja de buscar empleo porque no hay. Entonces, volvimos al mapa del hambre de las Naciones Unidas, ¿no? Que era un logro histórico de Lula, haber sacado Brasil del mapa mundial del hambre. Volvimos a ese mapa y más que nada nos tornamos en cuanto a nación un paria internacional, ¿no? De una nación que tenía una marca de amistad con los pueblos hermanos y los lejanos también, pero también de mucha solidaridad, cooperación. Pasamos a tener un desprestigio internacional brutal, ¿no? La Amazonía está en llamas, ¿sabes? Tenemos como un discurso de odio y violencia desde el gobierno, ¿no? Entonces es una situación que es una oportunidad histórica que tenemos para también mandar de vuelta al infierno esos demonios que están en el poder acá. Te decía que Lula, desde que salió de la cárcel, de la prisión política injusta a la cual fue sometido, viene hablando mucho, en muchas oportunidades, de esa visión de cooperación con la integración regional, ¿no? Viene hablando mucho de cómo es importante que una nación de nuestro continente negocie con las potencias como en bloque, no unilateralmente, lo que nos torna débiles, ¿no? Lo que nos hace débiles hacer eso. Cada nación negociando con las potencias de Europa, del norte, ¿no? Por así decir. Así que creo que va a ser fundamental que Lula, ganando, retome ese liderazgo también, porque aunque haya esa ola progresista, no es la misma de los años 2000, ¿no? Hay también muchas diferencias, muchas contradicciones, y en mi visión Lula tiene no solo la capacidad, pero la voluntad política de también ser como un hilo que pueda unificar todos esos procesos que tienen sus diferencias, eso no hay problema, pero para que caminen juntos, no queremos ver los detalles, ¿no? Separados por detalles. Yo creo que lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, es fantástico, y puede ser que con un parcero del porte de Brasil
también tenga más respaldo para avanzar, ¿no? Porque también tenemos una importancia económica en el continente muy grande. Yo creo que son vientos favorables que soplan para la región. Si gana Lula y principalmente si tomamos, si hay la toma de posesión presidencial, que ese es un tema que seguramente vamos a hablar también. Bien, Felipe, ahondemos en ese tema. ¿Cómo están las apuestas? Ya las elecciones ya es en pocos días. ¿Cómo están las apuestas? ¿Qué se prevé? ¿Y qué pasaría si, en los dos escenarios? El escenario 1 se gana en primera vuelta, el escenario 2 se pasa a segunda vuelta. ¿Qué análisis haces allí? Mira, es muy claro que la idea que se gane en primera vuelta es principalmente por ser una forma de neutralizar los intentos golpistas de Bolsonaro, la idea de una explosión de violencia, de contestar los resultados, porque si contesta los resultados de la primera vuelta, habría que contestar los resultados de todos los cargos que se van a elegir en el país por el sistema electoral. En segunda vuelta ya es algo más así difícil porque iba a contestar los resultados de la segunda vuelta presidencial. ¿Sabe? Brasil tiene un sistema de urnas electrónicas muy moderno, muy transparente, mundialmente reconocido como un sistema muy confiable. Pero Bolsonaro viene alimentando una retórica de dudas sobre el sistema que es justamente para crear ese ambiente de imponer miedo sobre no sabemos cómo va a reaccionar, si vas a organizar sus apoyadores más radicalizados para que como si no reconociera los resultados fuese un llamado a la violencia. Ese es un escenario posible. Es decir, que están previendo entonces el triunfo en primera vuelta. ¿Es una lectura? En verdad que claro, acá las encuestas son muy precisas. En Brasil tiene una tradición de encuestas de calidad. Pero más que eso, los últimos 10 días hay una ola muy interesante de personalidades, de celebridades, hasta celebridades declarando voto a Lula. Y eso, mira, por primera vez en nuestra historia tenemos un cuadro de que hace meses que las encuestas muestran lo mismo. Por eso también hay muchas, son 90% del electorado ya tiene el voto decidido. Eso es un escenario que nos lleva a pensar lo siguiente: ¿cuáles votos faltan disputar? Y lo que pasa es que en los últimos 10 días, lo que la militancia de izquierda no lograría hacer solo por su trabajo, los están haciendo sectores de centro derecha y de centros que eran despolitizados, como influencers jóvenes que nadie sabía si se interesaban por política. Hay una movida muy grande de postar la L de Lula, como declarando voto a Lula. Y eso puede ser una impulsada final que se necesitaba para lograr los 50% de votos válidos. Todo indica que sí es posible que ganemos en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, seguramente va a ser un escenario más difícil porque nadie sabe cómo la campaña de Bolsonaro va a reaccionar. Si vas a segunda vuelta, hay muchas chances de radicalizar el discurso, como de que va a haber fraude, de que no va a aceptar los resultados. Ya hubo como 4 asesinatos de motivación política en ese proceso, aunque sean como uno en cada región del país. Un tipo entró a un bar, preguntó quién votaba en Lula y le apuñaló. Es una cosa de loco, pero sí, todavía no es una violencia generalizada, ¿sabe? Entonces sí, podemos hacer muchos pronósticos hasta el domingo, 2 de octubre, pero es muy difícil de decir lo que va a pasar de las 6 de la tarde en adelante. Por eso. En términos de lo que se espera para el movimiento social, suponiendo un triunfo de Lula, ¿qué espera el movimiento social
¿Qué espera el movimiento, esa articulación entre sindicatos, movimientos sin tierra, el movimiento indígena, todos los movimientos? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que exigirían al gobierno, a un próximo gobierno? Mira, Lula fue muy criticado por elegir como su candidato a vicepresidencia a Geraldo Alckmin, que es un político de la centro-derecha tradicional, más derecha que centro, en mi opinión, pero acá llaman a la derecha de centro porque Bolsonaro cambió todo. Lo que pasa es lo siguiente, hay un proceso de destrucción de derechos y de un Estado que teníamos. Lo que Lula se propone hacer en esos 4 años es como detener esa destrucción y reempezar a construir el país. No es algo que se va a hacer en 4 años. Pero, por ejemplo, de esos sectores que me ha preguntado, hay 2 temas claves. Primero, en términos sindicales y de la clase obrera, trabajadora, que es revisar la reforma laboral. Lula no se comprometió a revocarla, pero sí a revisarla, porque la que pasaron no está mal que se haga una reforma, puede estar en contra o en favor de eso, pero no estaría mal, pero no la que hicieron. La que hicieron solo sacó derechos y no creó empleos como prometieron. Sabemos cómo funciona la retórica de ellos para aprobar ese tipo de reforma, ¿no? Es como lucros inmediatos al gran empresario, no, nada más que eso. Y la otra cosa es que tiene una propuesta muy fuerte que tiene que ver con poblaciones originarias, con los indígenas y el medio ambiente, que son las siguientes. Primero, protección de las poblaciones originarias para allá. Eso significaría expulsar a todos los criminales que están ahí metiendo fuego a la floresta, ¿no? Del garimpo ilegal, todos estos tipos que están ahí ahora asesinando indígenas a diario. El segundo es que viene repitiendo mucho, es ni un árbol más cortado, que sería como así, lo que ya de matamiento cero, porque hay mucha tierra en Brasil que está destruida y si las recupera puede producir en ellas, no necesita seguir destruyendo más tierra. Entonces son propuestas así que no son tan complejas, pero son difíciles porque lo que Bolsonaro hizo fue básicamente institucionalizar esas políticas de desmatamiento libre, de garimpo ilegal, ¿no? de toda esa clase de actividades criminales que matan no solo los pueblos indígenas como la floresta. Así que en ese tema que tiene que ver con lo que los movimientos, esos movimientos que hace Talo, plantean, hay propuestas muy claras, aunque la propuesta de ese gobierno es de ser un gobierno de frente amplio para derrocar el fascismo, no es un gobierno para, así, tenemos que retomar un proceso que perdimos, no es como, no estamos como cuando Lula tenía 82% de aprobación popular, y podríamos radicalizarlo el proceso, no, ahora es como reconstruir el país, no queda otra. Reconstruir el país. Bien, Felipe, ¿cuáles serían, a tu haber, los aprendizajes, aquellas líneas rojas que no habría que tocar como aprendizajes del ciclo progresista anterior? Muy buena pregunta, hermano, muy buena pregunta. Primera de todas, Lula es muy hábil para gobernar, pero la conciliación tiene sus precios. Por ejemplo, el matrimonio que tuvo el gobierno de PT con los medios de comunicación hegemónicos les costó todo, porque, mira, el rol que jugaron los principales medios de comunicación del país en la presión política de Lula, que fue un típico caso de lawfare, ¿no? Pero también en el golpe contra Dilma, en la aprobación de esas reformas fue clave. Hoy no se necesita más un tanque para que se lleve un golpe a cabo, ¿no?
necesita medios de comunicación, sistema judicial. Los medios hacen la denuncia, ya tienen la condena. Lula dijo eso a la cara de Sergio Moro, que fue el juez que lo mandó a la cárcel. Él mandó Lula a la cárcel cuando Lula tenía como totales chances de ser electo en primera vuelta en 2018. Hicieron un proceso express que lo sacó de la disputa electoral y como premio Sergio Moro, el juez responsable por la operación, ganó el Ministerio de Justicia de Bolsonaro. ¿Sabe? Pero eso también así, Lula también viene hablando mucho de eso, que fue una lección. Fue una lección. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de regulación de medios de comunicación, no estamos hablando de revolución. Estamos hablando de imponer reglas y límites para la actuación de esos medios. Tienen que responder por sus actos. Hoy en Brasil tienen un poder que es casi sin límites. Pueden hacer lo que quieran. Para muchos aquí decimos que son el principal partido de oposición al campo progresista, son los grandes medios de comunicación, no la derecha. Sí, la verdad es esta. Y Lula sí ha aprendido con esto, seguramente. Así, creo que la ingenuidad de que podría sí hacer esa conciliación sin haber riesgos fue una lección dura. Si me preguntan de las líneas rojas, ¿sabe? Pero la buena noticia es que Lula viene hablando de eso abiertamente, con humildad, de reconocer que hubo errores que incluso costaron 580 días de su vida dentro de una prisión. No es poca cosa, sí. Ha tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que pasó, ¿no? Claro, fue la primera experiencia, fueron 15 años en 500 de esa tierra que se ha pasado a llamar Brasil. Pero yo creo que las lecciones están, y si hay una figura capaz también de asimilar y de hacer de eso una nueva etapa, porque Lula, mira, no es más joven, es un señor de edad y está enfrentando este desafío porque él es la figura que tiene la capacidad de hacerlo en ese momento en Brasil. No estamos hablando de una elección contra adversarios tradicionales, ¿sabe? Que quien gana gobierna y después vamos a elecciones. Estamos hablando de una figura que es admiradora de los torturadores de la dictadura en Brasil, de los 60, 70, ¿sabe? Entonces, él ha tomado ese desafío como una tarea también, quizás la última que tenga, porque no pretende plantear una reelección, esto es sabido, pero devolver la dignidad a nuestro país, porque Bolsonaro sobre todo ha robado nuestra dignidad, ¿sabe? Entonces, yo creo que esas lecciones duras que ha tomado, mira lo que pasó todo en Brasil en los últimos años, es muy duro, es muy duro. Y asimismo, tiene esa capacidad de resurgir como una fénix, ¿sabe? Hay gente como te decía, celebridades que odiaban a Lula y a PT y hoy están como así, basta de Bolsonaro, Lula es o cara, como decimos aquí. Lula es la figura que es capaz de concertar eso, ¿sabe? Entonces, sí, claro que hay todos esos errores, pero es nuestro papel, es nuestro rol también como movimientos sociales populares y paces de trabajadores, trabajadoras, impulsionar el gobierno para que no cometa esos errores nuevamente, ¿no? Ahí quería preguntarte, claro, esos aprendizajes del pasado, pero centrémonos un poco en el movimiento social, la articulación del movimiento social. ¿Cuáles serían los retos allí? Porque pongo el caso de Colombia, es no perder el norte o el sur, mejor, no perder el sur, el objetivo, en términos de la agenda. Es decir, si bien el gobierno dice del incentivo popular, ¿qué tan fuerte está el movimiento social y qué tan cuáles serían los retos allí para también seguir exigiendo y ayudar también a que se cumplan los objetivos? Mira, fueron años muy duros. Yo sé que en la realidad de Colombia también hay derecho de hablar de dificultades, pero nosotros, mira, pasamos como la vida entera siendo oposición. Cuando fuimos gobierno, también hubo
sectores de los movimientos que se acomodaron, por así decir, que es una cosa también que pasa. Cuando, o sea, sí, hay una confusión también de cuál es tu rol ahí desde que está con el poder. Yo estoy totalmente en favor de que los gobiernos populares les otorgue poder a los movimientos, pero también hay errores en eso. Lo que seguramente hay es que hemos sobrevivido a ese proceso todo, porque con las reformas que se hizo, uno de los objetivos era como estrangular económicamente los movimientos, ¿sabe? Como no necesita prohibirlos como en una dictadura. Se puede como hacer como un acercamiento así que sin plata, sin condiciones de laborar, sin estructura, se mata. Y no lograron. Vivimos una crisis económica, claro, pero seguimos. Y eso yo creo que va a ser clave porque son estos movimientos que van a tener que defender los resultados de las urnas el domingo, la toma presidencial de Lula si gana y seguramente 4 años de gobierno. Va a ser duro porque el bolsonarismo no depende de Bolsonaro. Yo veo mucho como el uribismo también. No necesita que Uribe sea presidente para que el uribismo sea una fuerza presente en la sociedad colombiana, ¿no? Entonces, yo creo que esto está muy claro para los movimientos en Brasil, que ahora es otro patamar de disputa también, ¿sabe? Y que si nos defendemos, vamos a estar bajo el riesgo de repetir el error que nos llevó a perder todo. Eso no podemos. Ya sabemos que no podemos porque cuesta vidas. Eso cuesta vidas, eso cuesta todo para nosotros. Felipe, muy claro lo que nos estás diciendo y también hay un llamado al movimiento social popular en América Latina a aprovechar este momento de regreso a un ciclo progresista para fortalecer el movimiento, no desperdiciar la oportunidad, fortalecerlo para sostener transformaciones de fondo. Por ahora hay transformaciones dentro de un sistema muy opresor, avanzar, pero la idea es poder transformar en realidad. ¿Cuál sería tu llamada para ir ya cerrando por ahora, porque vamos a seguir en contacto, en términos latinoamericanos? Lo que significa estas elecciones y lo que podemos hacer como unidad latinoamericana. Mira, José Martí decía que el enemigo es más grande si miramos de rodillas, ¿no? Yo agregaría, con la permisión de agregar algo a José Martí, que también es más grande si lo miramos solo, cada uno aislado, ¿sabe? Yo creo que está muy claro a esa altura que o marchamos juntos en eso, o sumamos esfuerzos, sumamos sabiduría, conocimientos, afectos, y compartimos eso entre nosotros, o no vamos a lograr una victoria como mira, los colombianos lograron, mira, los brasileños, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero creo que también estamos en un momento de madurez también de esa idea, ¿sabe? Yo me acuerdo cuando hablar de Latinoamérica Unida, de estas ideas, era una cosa de pocas personas. Hoy en Brasil, a los jóvenes, como está de moda hablar en Latinoamérica. Cuando todos soñaban con Miami, ahora todos hablan de Cuba como reverencia, ¿sabe? Es una cosa que yo pienso que tenemos que tener claro, por ejemplo, que la integración no solo necesita ser económica, política, cultural, pero también comunicacional, mediática, contracomunicacional en nuestro caso, porque es una pelea titánica lo que hacemos, ¿no? Nosotros es muy como Vietnam, ¿no? Somos chiquitos, pero somos valientes. Entonces, yo lo que propongo es que esto que estamos haciendo aquí sea nuestra rutina. ¿Sabes? Yo creo que compartiendo nuestras experiencias, porque al fin los problemas son los mismos. Y si pensamos las soluciones juntos, es más fácil no solo de superarnos los desafíos, pero también de aprendernos cómo resistir. Porque sabemos que es muy difícil llegar, por ejemplo, imagínate una Sudamérica con Petro y Lula en enero. Es difícil, pero más difícil es cuando estamos ahí. Y eso va a costarnos
va a costarnos mucho esfuerzo, mucho laburo. Yo sé, todos nosotros creo que dedicamos nuestras vidas a eso, ¿no? Por un continente que sea más soberano, con desarrollo, pero desarrollo con justicia social, ¿no? Con justicia, ahora también se habla mucho de justicia climática, con justicia a los pueblos originarios. Yo creo que o hacemos eso juntos o estamos liquidados, no queda otra, no es como, no es una opción que tenemos, como, mira, podemos juntarnos, no. Yo creo que a esa altura ya sabemos que es la única alternativa que tenemos. Y eso que también están practicando desde el programa de ustedes, eso me encanta mucho. Solos no podemos, eso es muy claro. Y vamos a trabajar y a seguir trabajando como tú nos lo estás proponiendo para seguir articulando esas fuerzas en Latinoamérica. Hay unas agendas, esas agendas avanzarán, sí, con gobiernos amigos, pero no se detienen allí, no es el objetivo. El objetivo va más allá, seguir transformando esta Latinoamérica, nuestra América. Felipe, agradecerte por este espacio, agradecerte por este compartir y seguimos abiertos. Este no es el fin, este es el principio de unas articulaciones y estamos a disposición. Agradecerte y seguiremos en contacto porque vamos a estar muy atentos de lo que ocurra en nuestra América Latina este domingo. Perfecto, hermanos. Yo les agradezco a nombre de Barón de Tararé, de Comunicación y de Samba también, esta nueva red que ya desde ahora ya les invito a ser parte, ¿no? Ya están ahí con nosotros. Y agradecer también por estar en Observando de Prieto. Yo me acuerdo que en el cierre de campaña de Gustavo Petro, nosotros éramos los únicos periodistas brasileños que estaban ahí. Los únicos. No había para acompañar una de las elecciones más importantes del año, por lo menos para nosotros, del mundo entero. Era una de las más importantes después de la nuestra. Entonces, yo creo que sí, que ese es el camino. Te agradezco mucho. También vamos seguramente a utilizar el camino contrario, que ustedes colaboren con la mirada de ustedes sobre lo que pasa en Colombia y en nuestra América. Y te agradezco y envío un saludo a todos que nos acompañan. Claro, y también hay un objetivo muy estratégico, es cuidar nuestro planeta, la Amazonía está en riesgo y depende también del movimiento social, salvar la vida, la política para la vida. Bien, a todos quienes nos escuchan y nos siguen, agradecerles y estaremos muy atentos de lo que ocurra en Brasil, de lo que ocurra en nuestra América. Y nos estaremos encontrando en la entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias. ¿Listo? Hermano, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. A ustedes.